La Revolución de Abril de 1965, también conocida como Guerra de Abril o simplemente Revolución del 65. Este forma parte de uno de los hechos más relevantes en la historia de la República Dominicana. El pueblo, cansado de la impunidad, se llenó de coraje y valentía. Se levantó en armas y luchó por su soberanía a fin de que les fueran respetados sus derechos y que éste pudiera gozar de su libertad. La revolución inicia cuando un grupo de jóvenes del ejército y del cuerpo policial se proponen restaurar el gobierno constitucional del presidente Juan Bosch, derrocado en septiembre de 1963, el cual podemos decir que fue el primer gobierno elegido democráticamente por medio de elecciones libres, tras el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien llevaba 31 años en el poder bajo su mandato dictatorial, basado en la represión, opresión y corrupción, donde el pueblo era el más perjudicado. Atropellos hacia sus derechos e impunidad en los actos de barbarie cometidos en su contra fueron sus principales aspectos característicos. Es en ese sentido que se sucedieron innumerables intentos por volver al gobierno de Juan Bosch, mismos que se hicieron visibles tras su golpe de Estado, de los cuales podemos mencionar el movimiento guerrillero de Manolo Tavares Justo en el mismo año, 1963. Hombre destacado en las luchas que buscaban terminar con la dictadura y establecer un sistema democrático. Ejemplo de ello es que luchó en poner fin a la dictadura, aunque tristemente fuera encarcelado y torturado. Sin embargo, posterior a esto siguió en la lucha cuando fue instaurado el gobierno Balaguer-Ramfis y finalmente tras el golpe de estado de Bosch. Aunque si bien es cierto, este movimiento no tuvo gran éxito, pues el deseo de los grupos pro-Bosch no se rindieron en esta lucha por volver al gobierno de este gran líder demócrata. El golpe de estado al expresidente Juan Bosch implantó un nuevo periodo de corrupción en el gobierno e incertidumbre en el pueblo dominicano, el cual se creía que se había perdido con la victoria de Bosch en 1963. Esta decadencia en la República Dominicana, país nuestro, generada por los gobiernos del triunvirato, un grupo de militares que establecieron un gobierno de facto y dirigieron el país con políticas que solo les beneficiaron a los líderes del triunvirato, a la parte de la oligarquía, empresarios, Iglesia Católica y pues los mismos líderes del triunvirato. Este primer triunvirato era dirigido por Dr. Emilio de los Santos como presidente, Dr. Tapia Espinal y Manuel Tavares Espaillat. Sin embargo, de los Santos puso su renuncia este mismo año a la presidencia por el asesinato de Tavares Justos y de los militantes del movimiento 14 de junio. Sentía indignación y dijo que no iba a ser instrumento a utilizar por las Fuerzas Armadas. Durante el gobierno del segundo triunvirato, dirigido por Donald Reid Cabral, el país se veía envuelto por una crisis económica masiva. La deuda del país era de 11 millones de dólares y al caer el triunvirato estaba pues ya en unos 150 millones de dólares. Gran crecimiento, ¿no? Pues este segundo triunvirato solo pudo mantenerse en el poder por el apoyo que recibía de los Estados Unidos, la Iglesia Católica y los generales trujillistas, a los que les dio diferentes privilegios, como abrir cantinas para defender productos de contrabando traídos en aviones de la Fuerza Aérea, siendo esto uno de los hechos más siniestros del triunvirato.
La empresa se llamó Cantina Policial Nacional y los principales accionistas de esta compañía pues no eran más que esos oficiales activos de alto rango de la Policía Nacional. La situación provocó que el doctor y escritor Joaquín Balaguer, fundador del Partido Reformista Social Cristiano, en sus siglas PRCC, en Nueva York, y el profesor Juan Bosch conformaran una nueva alianza con el fin de destituir el triunvirato. Esta alianza populista de Bosch y Balaguer contó con el apoyo de los empresarios y terratenientes que crearon un nuevo partido llamado Partido Liberal Revolucionista, en sus siglas PLE, encabezado por Amías Matío. Cabe resaltar que Bosch y Balaguer organizaron una conspiración cívica militar, en la cual militares jóvenes y de baja graduación, vinculados al Partido Revolucionario Dominicano en sus siglas PRD, pero con una conciencia democrática y constitucionalista, se unieron con militares trujillistas balagueristas, como el llamado Clan de San Cristóbal, encabezado por Ney Seijas, y que respondía al liderazgo del Dr. Balaguer. La Guerra Civil de Abril inició el 24 de abril de 1965, cuando el campamento militar 16 de agosto, ubicado en la autopista Duarte, y el 27 de febrero, en la margen oriental, se rebelaban contra el gobierno de Cabral. Pues el doctor José Francisco Peña Gómez, hablando mediante una emisora de radio, indicando al pueblo a levantarse en armas y lanzarse a las calles en apoyo al golpe de Estado perpetrado contra el triunvirato, y de este modo restablecer al gobierno constitucional de Bosch. El pueblo exclamaba justicia. Este llamado fue suficiente para que el pueblo se lanzara de inmediato a las calles, proclamando su apoyo y reclamando el retorno a la Constitución de 1963, misma que fue depuesta por el triunvirato con gran entusiasmo. La guerra enfrentó al bando de los leales y los conservadores, mismos que estaban en contra al retorno al poder del presidente Bosch, encabezado por el general Elías Wessing y Wessing, y al bando constitucionalista liderado por el coronel Francisco Alberto Camaño. Pues este buscaba que Bosch asumiera la presidencia. Además, solicitaban que los militares trujillistas que se habían mantenido después de la muerte del dictador Trujillo en 1961 abandonaran sus cargos en el cuerpo militar dominicano. Sin embargo, el 25 de abril, los militares constitucionalistas entran a la ciudad de Santo Domingo y obligan a renunciar a Rey Cabral. En la sede del Palacio Nacional, un grupo de militares forma el Comando Militar Revolucionario, quienes asumen el poder. Este grupo fue encabezado por los coroneles Vinicio Fernández Pérez, Giovanni Gutiérrez Ramírez, Francisco Alberto Camaño Deñó, Eladio Ramírez Sánchez y Pedro Bartolomé Benoit. El pueblo, en apoyo al contragolpe de Estado, se lanzó a las calles ocupando el Palacio Nacional. Esa misma noche asume el poder el doctor Rafael Molina Ureña como presidente provisional y anuncia el restablecimiento de la Constitución del 1963 por la que tanto se había luchado y el regreso del profesor Juan Bosch al poder. Sin embargo, en la base aérea de San Isidro, en el llamado Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, CEFA, los generales Wessing y Wessing y el general Humbert Barreras se oponen al retorno de Juan Bosch y al restablecimiento de la misma Constitución. De inmediato,
comienzan los bombardeos y los ametrallamientos aéreos al Palacio Presidencial y otras posiciones de los constitucionalistas. La Marina de Guerra Dominicana, por su parte, hasta ese momento se encontraba neutral en el conflicto, pues se une a las fuerzas de Weston y sus barcos bombardean el Palacio Presidencial donde se encontraba el presidente provisional Molina Ureña, el 27 de abril del 65. Y la Fuerza Aérea intensificaba sus bombardeos contra la ciudad, así que para contrarrestar los bombardeos, el grupo constitucionalista instruyó al pueblo a que ponga espejos encima de las casas para que los reflejos molesten a los aviones. Una estrategia inigualable. Ante la gravedad de la situación, el presidente provisional Ureña y miembros del alto mando constitucionalista, entre los que se encontraban los coroneles Vinicio Fernández Pérez y Giovanni Gutiérrez, Rafael Fernández Domingos y otros, y varios dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, se dirigieron a la embajada norteamericana para tratar de conseguir una mediación de manera que se pudiera lograr un acuerdo con los militares de San Isidro, pues la embajada estadounidense intentó mediar la situación con Camaño, pero este afirmó que la lucha continuaría sucediera lo que sucediera. Al salir de la embajada, Camaño, junto a otros colaboradores cercanos, se dirigió al puente Duarte, donde las tropas de Wessing y Wessing avanzaban hacia el centro de la ciudad. La presencia de Camaño junto a otros militares en el puente levantó la moral de los combatientes e hicieron retroceder a las fuerzas de Wessing y Wessing. El profesor Juan Bosch, desde Puerto Rico, y ante la imposibilidad de regresar al país, delega sus derechos constitucionales al coronel Camaño, y el Congreso se reúne de emergencia y proclamaron a Camaño presidente de la República. Un 28 de abril de ese mismo año se produjo la segunda intervención de los Estados Unidos en el país nuestro, República Dominicana. En nombre de la Junta Militar, Pedro Bartolomé Benoit había solicitado la injerencia norteamericana bajo el argumento de que la revolución era comunista. No obstante, ya las tropas norteamericanas desembarcaban por las playas de Jaina. Para justificar, el gobierno de Estados Unidos alegó que se buscaba evitar la instauración de otra Cuba, salvar vidas norteamericanas y propiciar una salida pacífica y un acuerdo entre las partes enfrentadas. La Guerra Civil de 1965 finalizó luego de un intenso periodo de negocios con representantes del gobierno estadounidense y la mediación de la Organización de Estados Americanos, OEA, la cual fue firmada el Acta de Reconciliación un 31 de agosto del mismo año, en la cual las partes se comprometían a terminar este conflicto. Posterior, se formó el gobierno provisional encabezado por Héctor García Godoy, quien se había comprometido a celebrar elecciones en un espacio de 9 meses, propiciando el retorno de los exiliados y decretando amnistía general para todos los participantes en la guerra, liberar a los detenidos y reintegrar a los militares constitucionalistas a los cuarteles. Godoy fue juramentado como presidente temporal en un acto realizado en el Palacio Nacional el 3 de septiembre de 1965. En la misma fecha, Camaño renunció a la presidencia en un acto multitudinario efectuado en la fortaleza Osama, y con esto finalizó la Revolución de Abril del 65. Ahora bien, no se puede poner fin a este video sin antes dejar en claro uno de los hitos más influyentes en lo que respecta a este hecho, y es que entre tantos disturbios, las mujeres se destacaron gracias a su audacia y valentía, mismas que poseen gran preponderancia en este hecho. Ejemplos de mujeres valientes y honoríficas fueron Teresa Espaillat,
Emma Tavares, Vicky Lora, Yolanda Guzmán, Hilda Gatró y Aniana Vargas. Estas desarrollando tareas tales como las relaciones de pareja y enamoramiento, debate de las ideas, educación política, el entrenamiento militar e instrucción política, que fue uno de los papeles fuertes realizado más por Teresa Espaillat, cuidado a los heridos y enterramiento de los muertos. Entonces, dicho esto, ponemos fin a este video.